Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al primer tutorial de programación de Racket que hago. En este vídeo lo que voy a hacer es presentaros un poquito qué es Racket y cuál es el entorno con el que vamos a trabajar, que lo estáis viendo aquí, Doctor Racket. En un principio, cuando nos descargamos Racket desde su página web a través de racket-lang.org, se nos descargan varias cosas. Para empezar, se nos descarga Racket y se nos descarga pues este entorno que se llama Doctor Racket, que en función del sistema operativo que estéis utilizando se lanza de una u otra forma, pero que de algún modo siempre tiene que crearse alguna entrada en el menú o cualquier forma en función del sistema operativo que estéis utilizando. Entonces, ¿qué es Racket? Bueno, Racket depende de lo que veamos, es un lenguaje de programación derivado de Scheme, que a la vez es un lenguaje de programación derivado de Lisp. Lisp es ese lenguaje de programación conocido por trabajar con listas, es decir, por trabajar con listas y paréntesis, quiero decir, o sea, todo lo utilizamos con paréntesis prácticamente, o casi todo, pero bueno, es una de las características que tiene este lenguaje y lo que hace que se le conozca, que se trabaja con paréntesis principalmente. O en función de cómo lo veamos, también Racket es un conjunto de lenguajes de programación, ¿vale? También hay lenguajes de programación derivados de Racket que suelen venir con la propia herramienta. Pero nosotros vamos a considerar Racket por ahora como un simple lenguaje de programación con el que trabajar. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer con Racket? Bueno, pues al igual que cualquier derivado de Lisp, se puede utilizar para hacer programas utilizando programación funcional, ¿vale? De la cual voy a mencionar ahora qué es exactamente. Y aunque, como cualquier lenguaje de este tipo, se suele utilizar en ámbitos reducidos, Racket dispone de características como una gran librería que tiene un montón de funciones, o características como entornos gráficos o sistemas de dibujado, o incluso servidores web que hacen que sea un lenguaje de programación apto para cualquier tarea, básicamente, que queramos hacer con él. Entonces, esto es lo primero que vemos cuando abrimos Racket, ¿vale? O mejor dicho, cuando abrimos el IDE Doctor Racket, es su interfaz principal a través de la cual vamos a trabajar en la mayoría de los casos. Y como veis se organiza en dos ventanas, ¿vale? Tenemos una ventana aquí arriba y una ventana aquí abajo. La ventana de arriba se le llama ventana de definiciones y va a ser aquí donde escribamos las definiciones de nuestro programa, ¿vale? Es decir, todo aquello que queramos que Racket ejecute a lo bestia o que cargue a lo bestia. ¿Cómo interactuamos con el programa y cómo interactuamos con esas funciones? Pues aquí abajo tenemos la ventana de interacciones y aquí es donde podemos interactuar con el lenguaje de programación, donde podemos interactuar con el entorno y donde podemos pedirle que nos haga lo que nos apetezca. Por ejemplo, yo puedo pedirle a mi entorno que me muestre pues una cosa, ¿vale? Y al darle debería mostrármela. ¿Por qué no me lo está haciendo? Pues porque una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando instalamos Racket es seleccionar un lenguaje de programación, ¿vale? Y es que Doctor Racket, como ya he dicho, viene no solo con Racket, sino con los derivados de Racket, con lenguajes parecidos a Racket que proceden de Racket, y también viene, por supuesto, con Scheme por si queremos trabajar con el Scheme puro. Lo primero que hacemos es lo que nos invita directamente, que seleccionemos un lenguaje en el menú lenguaje, o lenguaje, tal y como pone aquí, está un poco más reducido. Y para que se calle lo único que tenemos que hacer es venirnos pues eso, al menú lenguaje, seleccionar lenguaje y elegir uno de los lenguajes de programación. Que obviamente yo el que voy a utilizar es el lenguaje Racket, porque al fin y al cabo es para lo que estoy haciendo este tutorial, para mostrar cómo programar en Racket. ¿Vale? Como veis, al hacer esto ya cambia un poco lo que vemos aquí arriba. Y para refrescar esto tenemos que darle al botón ejecutar, ¿vale? Y como veis se va a quejar una vez más, ¿vale? Para que deje de quejarse tenemos que escribir esto que veis aquí, ¿vale? Almohadilla lang Racket aquí en la ventana de definiciones, por ejemplo, tal que así. ¿Vale? Y con esto Racket reconocerá que estamos trabajando en Racket, ¿vale? Si ahora le doy a ejecutar, pues ya nos mostrará otra vez la ventana correcta y podremos empezar a trabajar con él. En este vídeo no voy a trabajar directamente con Racket, sino que voy a hacer dos cosas. En primer lugar voy a adaptar un poco el IDE, vamos a trabajar con Racket y vamos a modificarlo un poco para que se vea como nos interesa. Y también otra cosa que voy a hacer es mostrar un poquito cómo podemos interactuar con Racket y cómo podemos hacer cosas sencillas utilizando la ventana de interacciones, ¿vale? Por ahora no vamos a programar nada complejo, eso ya lo dejamos para siguientes vídeos. Una de las primeras cosas que voy a hacer, y voy a hacerlo lo primero por comodidad, es que voy a mover la ventana de definiciones a la derecha, porque como el vídeo se está grabando en pantalla panorámica, si lo muevo a la derecha pues se verá mucho más cómodo. Para ello simplemente me vengo a muestra y a Use Horizontal Layout, ¿vale? Y con esto se muestra aquí. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar un poco el tamaño de la ventana para que se pueda ver mejor en el vídeo y ya cambio el tamaño del vídeo para que lo veáis mejor todo. Genial, entonces ahora ya se ve mejor, ¿vale? Lo puedo poner incluso más grande y todo y será más cómodo todo. Entonces, otra de las cosas que quería hacer en este vídeo también es mostrar ya cómo se puede interactuar un poquito con Racket utilizando la ventana de interacciones, ¿vale? Ya digo que por ahora no vamos a programar nada.
Entonces, a través de la ventana de interacciones, como digo, podemos interactuar con Racket, ¿vale? La ventana de interacciones lo que es una consola, más o menos, podemos verlo así, donde nosotros podemos escribir expresiones y Racket nos las evaluará y nos dará el resultado, ¿vale? ¿Qué es una expresión? Bueno, pues esto tiene que ver con la propia definición de programación funcional, que como he dicho antes es el tipo de paradigma que sigue Racket, ¿vale? La programación funcional es un tipo de paradigma distinto al de la programación imperativa con el que podéis estar acostumbrados, ¿vale? En programación imperativa, y permitid que utilice esta cosa que a la izquierda, la ventana de definiciones, para programar de este modo. La programación imperativa lo que es un tipo de programación en el que tenemos un programa o un código o una función o un conjunto de instrucciones, sea las que sean, en las que lo que hacemos es definir el estado de unas variables y ir alterando ese estado, o sea, ir cambiando el valor de las variables a medida que van pasando las instrucciones, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener una variable a la que puedo llamar a, ¿vale? Y puedo darle un valor que sea 0, y luego puedo hacer algún tipo de bucle en el que desde una variable que sea 1 hasta 5, por ejemplo, haga que a sea igual a más 2 y haga en for, y puedo decir que el resultado de mi programa es a cuando ha ocurrido todo esto, ¿vale? Es decir, yo lo que tengo es una variable que se llama a y una variable que se llama i, y a medida que voy ejecutando cada instrucción voy cambiando el estado de esa variable, ¿vale? Por ejemplo, primero iba a valer 1, luego va a valer 2, luego va a valer 3, luego va a valer 4 y luego va a valer 5. Y del mismo modo va a empezar valiendo 0, pero al cabo de unas instrucciones va a valer 2, va a valer 4, va a valer 6 y así sucesivamente, ¿vale? Esto es programación imperativa. Y de hecho voy a suponer que si estáis viendo este vídeo es porque ya conocéis un poquito cómo funciona esto de la programación imperativa, porque si habéis trabajado alguna vez con algún lenguaje tipo C, tipo Java, tipo Pascal, ya tenéis conocimiento de programación imperativa, pero no voy a empezar a hablar acerca de lo que es la programación tal cual, y menos lo voy a hacer ahora, ¿vale? ¿Cómo funciona la programación funcional? Valga la redundancia otra vez. Bueno, pues en vez de utilizar esta forma de expresar un programa, que es definiendo el estado de las variables, lo que hacemos es definir qué son las cosas, ¿vale? Y dejamos que el propio ordenador sea quien, a partir de esas definiciones de qué son las cosas, nos resuelva el programa. El ejemplo más claro probablemente sea el de la función factorial o el de la función sumatorio, ¿vale? Por ejemplo, el factorial de un número, ¿qué es lo que es? El factorial de un número es, si tenemos por ejemplo un número, como puede ser n factorial es de forma tal cual, matemáticamente hablando, será igual a 1 por 2 por y así todos hasta llegar a n, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos 5 factorial, lo que tenemos es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿vale? Es decir, es el resultado de multiplicar todos los números comprendidos entre 1 y el propio n. ¿Vale? Este es el ejemplo más claro de programación imperativa y programación funcional. ¿Por qué? Porque si esto lo hacemos en programación imperativa, lo que estamos acostumbrados es, por ejemplo, que tengamos un acumulador al que puedo llamar a y darle valor 1 y hacer exactamente lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? Hacemos que desde 1 hasta n, por ejemplo, hagamos que a sea igual a por i, ¿vale? Y decimos entonces que el resultado del programa es a, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos esto utilizando n igual a 5, pues primero va a ser 1, luego va a ser 1 por 1, 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4 y 24 por 5 y nos va a dar 120, que va a ser el resultado final. Pero esto es programación imperativa. En programación funcional, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente expresamos esto que hemos visto utilizando algo tan simple como puede ser una ecuación matemática. Por ejemplo, podemos decir que el factorial de un número es igual al propio número por el factorial del número anterior a ese, ¿vale? Y si estamos trabajando con el factorial de 0, por ejemplo, lo que hacemos es decir que equivale directamente a 1. De este modo, por ejemplo, si trabajamos con 5 factorial en programación funcional, ¿qué es lo que se hará? Pues 5 factorial será igual a 5 por 4 factorial. Y a la vez 4 factorial será igual a 4 por 3 factorial. Y a la vez 3 factorial será igual a 3 por 2 factorial. Y a la vez 2 factorial será así hasta que lleguemos a 0, que nos dará 1, ¿vale? Con esto ya tenemos un valor base y lo que hace es subir para arriba, ir multiplicándolo, ¿vale? Es decir, lo que viene siendo recursión de toda la vida. Al final la programación funcional no es más que eso, definir lo que son las cosas y dejar que el ordenador haga estos cálculos por nosotros. Es decir, que nosotros si trabajamos en programación funcional no hacemos algo como esto, ¿vale? En su lugar hacemos algo como esto, le decimos lo que son las cosas y dejamos que el ordenador nos las evalúe, ¿vale? Esto es más o menos lo que significa programación funcional, es una pequeña introducción para todo aquel que no lo haya oído hablar nunca, ¿vale? Y esto es lo que nosotros conocíamos como expresión, ¿vale? Es decir, es la forma que tenemos de indicar algo, sea de forma matemática o sea de la forma que sea.
Por lo tanto, como venía yo diciendo antes de enrollarme de este modo, voy a volver a dejar esto de LangRacket para que no se queje. Programación funcional y el bucle de la ventana de interacciones de Racket. ¿Qué es lo que hace? Nosotros le damos una expresión y él nos devuelve un resultado, ¿vale? Por ejemplo, digamos que yo le diese de expresión, pues, yo qué sé, 1. Pues él nos va a definir 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque 1 es una expresión cuyo resultado es 1, ¿vale? Esto es una expresión un poco básica. Pero esto es algo importante porque luego tenemos expresiones de expresiones y es importante conocer cómo unas cosas son otras, ¿vale? Otro ejemplo, el valor de verdad verdadero, ¿vale? Si habéis trabajado con otros lenguajes ya sabéis que hay valores de verdad que son verdadero y falso. Bueno, pues el valor de verdad verdadero es una expresión que devuelve verdadero, ¿vale? O el valor de verdad falso es una expresión, un valor de verdad que devuelve falso, ¿vale? Bastante sencillo de comprender. Otro ejemplo, por ejemplo, ya sería una expresión un poco más compleja que puede ser, por ejemplo, la suma, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que tenemos la suma de 2 y 3. Pues esta es una expresión que no devuelve suma de 2 y 3 tal cual como hemos visto antes, sino que lo que hace en este caso Racket es evaluarlo, trabajar con ello y cuando tenga un resultado devolverlo, ¿vale? En este caso nos devuelve, nos debería devolver algo, 5, ¿vale? No sé por qué no me ha devuelto nada. ¿Qué diferencia entre, por ejemplo, esta expresión de aquí y una expresión como la que hemos visto arriba? Bueno, pues esta es una expresión simple que se evalúa y devuelve a sí mismo, ¿vale? Lo que acabo de decir. En cambio, esta expresión no se evalúa a sí mismo, sino que lo que hace Racket es decir, vamos a ver, me estás pidiendo que sume 2 y 3, ¿vale? Evalúo 2 y el resultado de 2 es 2, evalúo 3 y el resultado de 3 es 3. Hago la suma de 2 y 3, que es lo que me ha devuelto, y me devuelve 5, ¿vale? Aquí tenéis una demostración también de cómo se expresan las operaciones en Racket, ¿vale? Y en cualquier lenguaje derivado de Lisp en general. Como veis, lo escribimos entre paréntesis, ¿vale? Y cada cosita la escribimos separada por espacios. La primera palabra, por llamarlo de algún modo, siempre es lo que queremos hacer. Por ejemplo, en este caso queremos hacer una suma. Y el resto de palabras son los operandos que recibe esa operación. Suma en este caso, ¿vale? De modo que en este caso lo que tenemos es una expresión escrita entre paréntesis donde se suma 2 con 3. ¿Vale? Pero, por ejemplo, yo puedo hacer cualquier cosa, puedo multiplicar 1 con 3 con 5 y me va a devolver 15, o incluso puedo hacer una cosa más compleja y es hacer expresiones de expresiones, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo sumar, ¿qué cosas puedo sumar? Por ejemplo, puedo sumar el resultado de la expresión de multiplicar 2 por 3 con el resultado de la expresión de sumar 3, de multiplicar quiere decir 3 con 4, ¿vale? Esto es una expresión un poco más compleja, que es el resultado de sumar dos expresiones, ¿vale? Lo que va a hacer Racket es evaluar primero esta expresión, luego evaluar esta expresión y finalmente evaluar la expresión completa una vez que conoce el resultado de esto, ¿vale? Esto va a dar 6 porque es 2 por 3, esto va a dar 12 porque es 3 por 4 y al final lo que va a devolver pues es 18, que es 6 más 12, ¿vale? De modo que a través de esta ventana de interacciones podemos escribir expresiones, que en expresiones, como ya he dicho, pues es esto, expresiones simples o expresiones complejas. Normalmente nosotros vamos a utilizar la ventana de definiciones para construir nuestras propias expresiones y utilizaremos la ventana de interacciones para utilizar esas expresiones que hemos definido antes en la ventana de interacciones. Las expresiones son de cualquier tipo, ¿vale? Y la librería estándar de Racket viene con un montón de operaciones o de funciones que pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, toda la lista de funciones y expresiones que vienen en Racket se puede consultar a través de su documentación, pero una de ellas sería, por ejemplo, square root, ¿vale? Que nos devuelve la raíz cuadrada de un número. Por ejemplo, si yo le digo square root de 4, pues va a evaluar esto y va a decir 4 es una expresión cuyo resultado es 4. Y nos va a evaluar al final la raíz cuadrada de 4, que es el resultado que ha obtenido. Y el resultado es 2. Del mismo modo yo le puedo decir square root de 2, ¿vale? Y nos dirá pues la raíz cuadrada de 2. En resumidas cuentas, es importante entender esto. Racket se basa en expresiones, ¿vale? Lisp se basa en expresiones, Scheme se basa en expresiones. Expresiones que pueden ser simples, como un número, un valor de verdad. Ya veremos más adelante que hay muchísimas más expresiones básicas, que realmente su nombre correcto es tipo de datos. Ya hablaremos de tipos de datos en el siguiente vídeo, en próximos vídeos. Tenemos listas, tenemos pares, tenemos prácticamente de todo. Bien, y al final lo que tenemos son expresiones complejas o funciones o procedimientos que lo que hacen es hacer una operación con distintas expresiones, ¿vale?
Por ejemplo, la operación SQRT, que trabaja con la expresión, 2 o con la expresión 4, ¿vale? Que al final devuelven pues 2, ¿vale? Estoy refiriéndome siempre a 4 y 2 como expresiones porque quiero que entendáis que puedo hacer expresiones de expresiones y puedo hacer cualquier cosa. Por ejemplo, puedo hacer la raíz cuadrada de la suma de 2 y 3, ¿vale? Y pues esto lo evaluaría a 5 y ya calcularía la raíz cuadrada de 5, que sería 2,23, ¿vale? Las expresiones se escriben entre paréntesis y un consejo muy conveniente es que siempre escribamos primero los dos paréntesis y luego le demos izquierda para que no se nos olviden, porque ahora es sencillo, ¿vale? Ahora tenemos un par de paréntesis. Aquí arriba tenemos 2, pero supongamos que empiezo a complicar la cosa y hago la raíz cuadrada de la suma, de la raíz cuadrada, de la multiplicación de 2 y 3, con la raíz cuadrada de la multiplicación de 3 y 5, y todo esto lo pongo así, y al final lo que tengo es un caos de código, que realmente debería estructurarlo mejor, pero al final empezamos a contar con más paréntesis al final, ¿vale? Ya veis que en un momento seguramente os habréis perdido con todos los paréntesis que he puesto, para algo tan sencillo como 2,5, que no es más que la raíz cuadrada de la suma de la raíz cuadrada de 6 con la raíz cuadrada de 15, es decir, la suma de esto, ¿vale? Calculado su raíz cuadrada. O sea, que puedo complicarlo tanto como me apetezca. Espero que esta cosa que acabo de hacer no os haya asustado demasiado como para no ver el siguiente vídeo, en el que empezaremos ya a trabajar con la ventana de definiciones y en el que haremos nuestras primeras definiciones y veremos cómo trabajar con los primeros tipos de datos. Así que nos vemos en el siguiente episodio de este tutorial. Un saludo y hasta luego.